buenas, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en un enclave que a mí personalmente me apasiona, no me gusta, me apasiona. Es la portada de mi libro, Respuestas del Más Allá, y estoy justamente en el ala lateral, en el cual pues se puede ver ya que lo han restaurado un poquito, pero ya se va a quedar así de por vida. Este enclave se encuentra en la población de Arenas de San Pedro. Eh, Realmente el palacio se llama el Palacio de la Mosquera, de Luis Alfonso de Borbón y Farnesio, y aquí, como podemos ver, estamos en el ala lateral para que se vea de qué manera estaba hecha la estructura, y podemos ver cómo empalma directamente al ala trasera, que es, como podemos ver, una edificación de 3 plantas, en la cual Misterios Dagen, en el grupo que pertenezco, que fundé hace ya unos cuantos años, junto con mis compañeros y amigos, pues como podemos ver, hicimos como grupo de investigación, de experimentación. Fuimos el primer grupo que tuvo el honor de poder tener un permiso de investigación en este maravilloso enclave, junto con el castillo, que le tenemos más alejado. Y voy a hacer un vídeo de sus interiores. Hay una exposición, la 13ª exposición de arte, y voy a tener el gusto y la ilusión de hacer un vídeo para que podáis visualizar, y ese es el pitufo que va por detrás. Poder visualizar un poquito sus interiores y que podáis disfrutar un poco de lo que a mí tanto me encanta, que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero realmente cada vez que entro aquí, y como he hecho anteriormente, abrir la puerta del balcón y ser consciente de que Francisco de Goya pues se inspiró para pintar lo que es cuadros suyos como el Gredos, el Tietar, y poder eh, relajar, relajarse, reposar e inspirarse en este valle tan hermoso como tenemos aquí. Así que sin más, vamos a cortar y vamos a empalmar con la visualización de sus interiores. Venga, saludos. También quiero anotar como apunte histórico que este maravilloso enclave, como es el Palacio de la Mosquera, fue bombardeado durante la época de la Guerra de la Independencia, y también se utilizó como hospital de campaña en esa época para los pobres heridos de la batalla.
Y ahora nos vamos a la zona de las chimeneas. Qué bonito. San Esteban, lo conocemos. Aquí es donde se hospedó tan famoso en España, tan representativo a nuestro país como es don Francisco de Goya. Aquí es donde él se inspiraba para poder pintar sus obras, como por ejemplo en Gredos, con estas preciosas y hermosas vistas. Él podía inspirarse para poder hacer estas pinturas tan hermosas como tiene. Nos dejó y nos regaló en este país.
Estas eran las vistas de Francisco de Goya. Hombre, estos cuadros sí son bonitos. Pues entremos. Por aquí entró a esta estancia, a la sala de ponencias, el amigo David. Y como podemos ver en esta gigantesca mesa, aquí se hallaba la mochila mía, otra en la parte izquierda y otra allí. Y desde este punto es cuando quiso coger la mochila, mis enseres, mi cartera, para poder entregar a la teniente alcalde del municipio de Arenas de San Pedro, poder entregarle una tarjeta nuestra de grupo de investigación. Pues resulta que escuchó un ruido ahí, inclinó la cabeza y vio a esa entidad cómo hizo este recorrido que estoy señalando. A esa altura aproximada es cuando ya entró en pánico, lógicamente, entró como no, lógicamente somos humanos, fue consciente de lo que había pasado y entonces ya se dirigió a la calle corriendo, a donde nos encontrábamos todos. Pero este enclave, estando aquí a solas, la verdad es que solo lo sabe el que lo vive. Qué belleza.
Y aquí es donde hicimos la prueba del escondite. Contamos del 1 al 10 y es cuando escuchamos claramente 9 y 10. Nos quedamos en silencio absoluto y en estas escaleras es cuando escuchamos claramente ese pa, 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 ese recorrido rápido y corto de una posible entidad recorriendo las escaleras queriendo interactuar, jugar con nosotros. Ahora nos encontramos en la zona antigua, la que no está restaurada y podemos decir que es mucho más antigua. Vamos a recorrer cómo se ve la pintura del relieve. Valle del Tietar. Qué diferencia de una estancia a otra, ¿eh? Aquí la verdad es que la noche que vivimos es inigualable.